Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les presento la clase tutorial. Seguimos con fracciones. Viendo el objetivo número 6, demostrar que comprenden las fracciones propias. Sin embargo, hoy aprenderemos otra cosa, que es aplicar la simplificación y amplificación para encontrar fracciones equivalentes. Veamos la simplificación. La palabra simplificación viene de simple. Simplificar, hacer más fácil. Aquí tenemos una imagen. Es una silla. Es un dibujo de una silla. Si alguien me dice, quiero dibujar esa silla, pero está muy difícil para mí, podemos simplificarla y hacer un dibujo más fácil. Entonces, ahora les puedo decir, dibujen esa silla. Y ustedes me pueden decir, todavía está como muy difícil. Y podemos simplificarla nuevamente y dejarla así, mucho más fácil. Es un poco el concepto de simplificación. Veamos este niño que tiene mucha ropa, porque está en invierno, ¿cierto? Está muy abrigado y tiene mucha ropa encima. ¿Qué pasa con este niño en otra estación del año? Por ejemplo, en verano, tiene menos ropa. Se ve distinto, pero es el mismo niño. Se ve más simple, más liviano. Entonces, el proceso de simplificar o reducir, achicar, hacer más fácil fracciones es muy sencillo. Consiste en hallar la manera de expresar una fracción compleja de la forma más simple o reducida posible. Simplificar una fracción es convertirla en una fracción equivalente, más sencilla. Y aquí viene este concepto nuevo que es fracción equivalente. Ustedes se preguntarán, ¿qué es fracción equivalente? Las fracciones equivalentes son aquellas que representan lo mismo, pero tienen distintos números en el denominador y el numerador. Entonces, las fracciones equivalentes son aquellas que representan lo mismo, pero se ven distintas. Veamos un ejemplo. Tenemos la representación gráfica de 3/6. Un entero lo dividimos en 6 partes y pintamos 3. ¿Hay alguna manera de ver esta representación mucho más simple? Por ejemplo, 2/4. Estamos simplificando la primera fracción o viéndola de manera más simple. En 2/4 sigue pintada la misma parte, ¿cierto? Que es la mitad. Podemos verla mucho más simple, como un medio. Si se dan cuenta, en las 3 representaciones, esta se ve como con más líneas, con menos, y esta con muy poquitas líneas. Se ve mucho más fácil o más simple. Y en todas está pintado la mitad. Entonces, aquí se cumple la definición de fracción equivalente, que representan lo mismo, tenemos la misma representación, está pintada a la mitad, pero las fracciones se ven distintas. 3/6, 2/4, un medio, no son iguales, pero representan lo mismo. Para simplificar una fracción, ustedes ya saben que dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. Veamos este ejemplo, 21/63. Tenemos que simplificarlo. Para eso necesitamos saber por qué número puedo dividir el 21 y el 63. Por eso es necesario aprenderse las tablas de multiplicar y las reglas de divisibilidad que vimos en el acompañamiento. El 21 y el 63 puedo ver que están contenidos en la tabla del 3. Entonces, eso indica que puedo dividir en 3.
21 dividido en 3, 63 dividido en 3. Eso me daría 7/21. ¿Puedo seguir simplificando? Recuerden que para simplificar tenemos que dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Para poder saber por qué número tengo que dividir, tengo que saber que el 7 y el 21 están dentro de una tabla de multiplicar, que en este caso los dos están en la tabla del 7. Entonces podemos dividir en 7. 7 dividido en 7 es 1, 21 dividido en 7 es 3. Tenemos 21/63, 7/21 y 1/3. Estas tres fracciones que obtuvimos son fracciones equivalentes. ¿Cómo lo podemos saber? Se ven distintas, pero representan lo mismo. También podemos amplificar. La amplificación es como lo contrario a la simplificación. Amplifico, es como amplío, agrando. Por ejemplo, el niño está amplificando su ojo con una lupa. Y está el mismo niño, pero ahora de una vestimenta mucho más simple a mucha vestimenta. Es el mismo niño, se ve distinto, pero es el mismo niño. Entonces, amplificar una fracción es convertirla en una fracción equivalente, pero ahora no más simple, sino más compleja. Recordemos lo que es una fracción equivalente. Son aquellas que representan lo mismo, pero se ven distintas. Es decir, que tienen distinto numerador y denominador. Usando la misma representación anterior, empezamos desde la más simple, que es un medio. ¿Cómo podemos hacer de esta representación algo más complejo? Poniéndole más líneas. Si cruzamos una línea, vamos a tener una representación más compleja. Estamos amplificando. Y de un medio amplificamos a 2/4. Y si ponemos más líneas en otro orden, tenemos 3/6. Las tres son fracciones equivalentes. Se ven distintas, pero representan lo mismo. Podemos encontrar fracciones equivalentes también amplificando. Veamos. Para amplificar, recuerden que hay que multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Si tenemos la fracción 1/2, vamos a decidir amplificar. En amplificar, niños y niñas, ustedes deciden por qué número multiplican. En este caso vamos a multiplicar por 2. Y vamos a obtener 2/4. Podemos amplificar 1/2, pero ahora por 6. Y vamos a obtener 6/12. Si se dan cuenta, cuando amplificamos podemos multiplicar por el número que nosotros elijamos. Pero para simplificar, nosotros no podemos decidir el número por el que tenemos que dividir. Tenemos que ver por cuál podemos dividir. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente? ¿Pueden definirla ustedes solitos? Les voy a ayudar. Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma parte, pero se ven distintas. Tenemos otro ejemplo gráfico. Son fracciones equivalentes. En la representación podemos verlo porque en todas está pintada la mitad. Pero acá tenemos representado 1/2, 2/4, 4/8. Si se dan cuenta, las fracciones son distintas, pero al representar la misma cantidad, podemos afirmar que son fracciones equivalentes. ¿Y cómo podemos saber si dos fracciones son equivalentes? Si yo les digo, son equivalentes 3/6 y 4/7,
o 4 séptimos, perdón. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hay varias formas de poder comprobarlo. Gráficamente, que es haciendo los dibujos. Por ejemplo, veamos si 3 cuartos es equivalente a 6 octavos. ¿De qué manera? Gráficamente. Para eso tenemos que representar 3 cuartos. Elegí un rectángulo para representar 3 cuartos. Para representar 6 octavos, también tengo que usar el mismo entero que usé aquí, del mismo tamaño. Eso es muy importante. Si aquí ocupo un rectángulo de este tamaño, tengo que usar el mismo rectángulo del mismo tamaño. Entonces, aquí podemos ver. La parte que está pintada aquí en cantidad, ¿es la misma que está pintada acá? Sí, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que sí son fracciones equivalentes. También hay otra forma de comprobar si son fracciones equivalentes y es amplificando o simplificando. Y eso ustedes ya lo saben. Y yo les voy a decir que esta es la forma correcta matemáticamente. Entonces, podemos amplificar esta fracción por algún número para que nos dé esta, o podemos simplificar esta fracción para que nos dé esta otra. Amplifiquemos. ¿Por qué número puedo amplificar 3 cuartos para que se transforme en 6 octavos? ¿Por qué número puedo multiplicar 3 para que se transforme en 6? Por 2, ¿cierto? Si yo amplifico por 2, voy a obtener 6 octavos. Entonces, de esta manera, compruebo que 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Otra forma es simbólicamente. Esto es como el camino corto de la matemática, el fácil, y es la multiplicación cruzada. No necesariamente se aplican conceptos matemáticos. Recuerden que amplificando o simplificando se ocupan conceptos matemáticos. Por eso dije que esa era la forma más pertinente. Pero generalmente se quedan con esta porque es la más rápida. La multiplicación cruzada es multiplicar denominador por numerador de la otra fracción. 8 por 3. 8 por 3 es 24. O 3 por 8 es 24. Y también multiplico el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 4 por 6 y nos dio 24. Al darnos el mismo número, comprobamos que son fracciones equivalentes. ¿Cuál forma les gustó más? Bien, revisemos los siguientes ejercicios. ¿Cuántas partes de cada entero deberías pintar para representar fracciones equivalentes a 2 sextos? Aquí está la representación de la fracción 2 sextos. Y hay otras representaciones, pero tenemos que pintar para obtener fracciones equivalentes. Recuerden que tiene que estar pintada la misma cantidad de partes. No de partes, sino la misma cantidad del entero. Entonces, este entero está dividido en 3 partes. ¿Cuántas partes hay que pintar para que quede la misma cantidad pintada que acá? Y este está dividido en 12 partes. ¿Cuántas partes tenemos que pintar para que quede la misma cantidad pintada que acá? Pensemos. Bien, veamos si está correcto. Si necesitas más tiempo, detén el video. Entonces, en la primera representación, teníamos que pintar una parte de 3 y en la segunda 4 partes de 12. Y como vemos, está la misma cantidad pintada en cada representación. Por lo tanto, podemos decir que las fracciones son equivalentes. Les voy a dejar esta tarea
antes del próximo acompañamiento. Busquen en internet las reglas de divisibilidad para que ustedes sepan rápidamente por qué número puedo dividir otro. Yo bajé algunos ejemplos acá, pero vamos a explicar solamente un poquito este. Miren, la característica del número. Por ejemplo, tenemos el número 208. Para saber si es divisible en 2, el último dígito tiene que ser par. El último dígito es 8. Como 8 es par, entonces ese número es divisible en 2. Para saber si un número es divisible en 3, tenemos que hacer esto. Sumar los dígitos. Sumo todos los números. 1 más 1 más 4. Ahí está. Me da 6. Como 6 está en la tabla del 3, entonces podemos decir que 114 es divisible en 3. El número 75, para saber si es divisible en 5, solamente tenemos que fijarnos en el último dígito y este tiene que ser 0 o 5. Entonces los invito a leer esta información o buscar otra información, porque hay otras, por ejemplo estas, que pueden ser más fáciles de comprender. Ustedes elijan para que después compartamos lo que aprendieron. Tienen una actividad de tarea que es solamente la página 83 del cuaderno de ejercicios, del libro pequeñito de ejercicios, el más delgadito. La página 83 la van a desarrollar en el libro y me la van a enviar. La página 84 también. Y la página 85. Muy bien, niñas y niños. Nos vemos en un próximo acompañamiento.